se está realizando una convención de peruanos residentes en el extranjero, reunidos en Lima para tratar, entre otros temas, la inminente aplicación del retorno de extranjeros ilegales desde la Unión Europea. 200.000 peruanos están en riesgo de expulsión. Y están con nosotros Miguel Chávez, que es residente en el extranjero, coordinador general de la Quinta Convención del Consejo de Consulta de Peruanos, y el parlamentario andino, el doctor Wilber Bende, su vicepresidente del Parlamento andino, ponente en dicha convención, que hablará sobre los efectos de la directiva de retorno. Gracias, señores, por estar con nosotros. Es un tema vital que, por supuesto, nos tiene preocupados pues, a los cientos de familias peruanas que tienen sus parientes en Europa, no solo en España, donde el número es bastante alto. Señor Miguel Chávez, buenos días, y buenos días también, don Wilber Bendezú. Don Raúl, muy buenos días. Don Augusto, doña Patricia, muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a escuchar en primer término a Miguel Chávez para que nos cuente un poco la importancia, la significación de la Quinta Convención del Consejo de Consulta de Peruanos. Sí, muchas gracias por la oportunidad. En efecto, en el Congreso de la República estamos debatiendo desde el día de ayer hasta el próximo sábado 17 los derechos de los peruanos en el exterior. Ese es el lema de nuestro cónclave, y en el que estamos discutiendo tanto la problemática que tenemos los peruanos con los países receptores, como los problemas que tenemos con nuestro propio país en cuanto a la relación con el Estado. Y uno de los temas en cuanto a lo que es países receptores es la criminalización de la migración irregular, que es un tema en el que justo hemos invitado al parlamentario andino, que es, como en su calidad de vicepresidente de esta institución, tiene una labor muy proactiva en la defensa de los derechos de los peruanos en el exterior. Entonces, temas como la gestión parlamentaria, tema como el reconocimiento de los derechos de los peruanos en el exterior a nivel legislativo, y otros puntos de importancia como la reforma consular, muy criticada por nuestros connacionales en el exterior, que no está a la altura de las circunstancias en cuanto a la protección y defensa de los peruanos en el exterior. ¿Qué cosa es la reforma consular? La reforma consular, en el año 2001 se dieron lineamientos en el gobierno anterior respecto a la reforma consular. ¿Qué significaba? Que había que dar un paso en el cambio del trato del connacional y sus autoridades consulares. Había un concepto del cónsul prefecto, se llamaba antes, donde había una verticalidad en cuanto a la representación consular. Hoy en día lo que se quiere implementar es una relación de servidor público, es decir, que el cónsul se acerque más a su jurisdicción consular, a los peruanos, se preocupe por la revinculación de esto, porque se va perdiendo la identidad nacional conforme van pasando los años, y solamente se limita a un tema de servicios consulares. Las circunstancias actuales, la crisis financiera internacional y la represión de la criminalización, implica una mayor identidad del cónsul o del embajador, en este caso, con su comunidad. Sí, bueno, y a ver, ¿usted cómo ve el tema, don Wilber Bendezú? Sobre todo en lo que se refiere a ese riesgo, pues, de la aplicación del retorno de extranjeros ilegales desde la Unión Europea. Don Raúl, desde junio del 2008 nosotros hicimos una denuncia respecto a esta directiva mal llamada de retorno voluntario, que estará vigente a partir de julio del próximo año, y naturalmente, como usted muy bien lo ha indicado, son 200.000 peruanos que corren el riesgo de ser expulsados de la Unión Europea. Y yo creo que el diagnóstico de todos estos temas a lo largo de todo este tiempo, don Raúl, don Augusto, doña Patricia, lo hemos ido discutiendo. Sabemos que, por ejemplo, hay 3 millones de peruanos que están en el exterior, sabemos que envían casi 3.000 millones de dólares anuales, sabemos que se benefician 750.000 familias aquí en el Perú, sabemos que tienen un peso específico en nuestra economía, representan el 10% de nuestras exportaciones, pero creo que más allá de eso, que es muy importante, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿cuál es el camino para resolver este problema tan serio y álgido que en estos momentos viven los migrantes peruanos en el extranjero? Y creo que por ahí va el tema, don Raúl, que el día de hoy naturalmente lo vamos a plantear en el Congreso de la República, y pasa fundamentalmente por algo que creo que es importante relevarlo el día de hoy. En estos momentos el Perú, como parte de la comunidad andina, está viviendo un proceso de negociación con la Unión Europea que se llama el Tratado de Asociación, que es total y absolutamente distinto y diferente al Tratado de Libre Comercio que hemos negociado con los Estados Unidos. En este Tratado de Asociación hay 3 componentes fundamentales. Uno de ellos es el político, el segundo es el de cooperación y el tercero es el comercial. Como todos sabemos, el tema comercial, cada país está negociando por su lado.
el Perú, Colombia y Ecuador, que hace poco se ha distanciado de estas negociaciones. Pero hay dos temas fundamentales, y en el tema político está justamente el asunto de los migrantes. Es ahí donde nuestros países como bloque pueden actuar. Tenemos la gran oportunidad para poder, en el buen sentido de la palabra, negociar el tema de nuestros migrantes, de nuestros connacionales con la Unión Europea. Creo que este es un punto álgido porque naturalmente preocupa a cientos y miles de familias que están en el exterior y repercute en nuestra economía. Yo quería hacerle una pregunta, señor Chávez, porque a veces hay una suerte como de discurso contradictorio entre lo que se supone le ocurre a los peruanos residentes en el extranjero, las quejas que tenemos, los incidentes que vemos y las posiciones de los consulados o de las autoridades que siempre tratan de decir, bueno, eso es un caso aislado, eso no ocurre siempre. ¿Cómo se vive en el extranjero para los peruanos? ¿Cuál es la vida? ¿Cuáles son los casos de agresión o de discriminación más frecuentes? ¿Cuáles son los países más hostiles? Bueno, en principio siempre hay un discurso obviamente que tiende a no sé, digamos, minimizar quizás la realidad, porque el servicio consular, en este caso en lo que es protección y asistencia connacional, sale a relucir cuando hay una noticia televisiva que denuncia maltratos. Hace poco hemos visto en Chile en las noticias de que peruanos eran discriminados y se les retardaba, por ejemplo, sus actualizaciones en sus tarjetas de residencia, lo que los dejaba en un limbo legal, y muchos de ellos se ponían en el peligro de perder empleos. Por ejemplo, ¿quiénes son los países más discriminatorios o persecutorios? Italia. Hace poco se ha dado una norma que está reprimiendo la migración irregular y va a comenzar a deportar personas que no tienen la documentación necesaria, e está impidiendo inclusive la reunificación familiar. Personas que son irregulares no pueden casarse como se hacía antes con un regular para modificar su situación. Estados Unidos, hace poco ha salido noticias también de que se van a implementar hoteles como centros de reclusión para familias con estado migratorio regular. Es decir, se criticaba que se rompía la unión familiar con estas detenciones. Muy bien, pues vamos a meter a la familia completa en un hotel como centro de reclusión. Tenemos pues el xenofomismo en Bolivia, tenemos problemas con Ecuador, tenemos problemas con Venezuela, tenemos problemas con Chile, etcétera. ¿Dónde está la política del sector para prevenir ese tipo de situaciones? No salir cuando recién se dan los problemas o se trasluce a través de un centro noticioso. Y de lo que usted conoce, ¿cuál sería algún consulado que usted diría, este funciona muy bien, es un buen ejemplo de cómo está haciendo el trabajo, un modelo para que los otros puedan seguirlo? Bueno, no puedo especificar eso porque obviamente sería injusto decir, pero hay consulados que deberían, sabiendo ellos que están en lugares, por ejemplo, de esta naturaleza, y se decía, un connacional nos hizo llegar una carta, por ejemplo, que un consulado en Europa sí reunió a sus connacionales para darles una orientación de cómo evitar, cómo evitar la persecución, cómo evitar una detención arbitraria o cómo no exponerse a la reclusión de una manera de que les permita todavía seguir manteniéndose en ese país, o en todo caso medidas preventivas. ¿Sabe qué? Si usted está ilegal, vaya usted enviando a su familia, no espere que sufra una carcelería entre 6 y 18 meses de detención y encima una multa para poder usted retornar al país. Y aquí es otro tema que hemos venido a pedir. Hay que establecer políticas sociales frente al retorno. Se ha hablado de 750.000 familias que dependen de esas remesas, que no es de producto del trabajo aquí en el país. El retornado va a afectar a 4 o 5 componentes de su entorno familiar y por lo tanto ya serán 6 o 7 personas que van a estar en el desempleo y aumentando la pobreza. ¿Cuáles son las políticas sociales? No queremos ser considerados cifras electorales nada más. Me permite, don Augusto, claro, creo que es bueno agregar algo que a mí me parece importante respecto a lo que ha dicho Miguel, y que pasa fundamentalmente por las propuestas para ir resolviendo estos temas que son de fondo. Creo que se amerita, en las circunstancias que vive el país el día de hoy y por la cantidad de migrantes que tenemos, siguiendo el ejemplo de otros países, la creación de una Secretaría Nacional del Migrante, que tenga que ver con todo esto que se ha explicado el día de hoy, que tiene que ver con los 3 millones de migrantes que están fuera, que tiene que ver además con los 600.000 votantes que en el extranjero votan, que son los peruanos,
y que naturalmente no tienen derecho, por ejemplo, a elegir sus representantes, como hubiera sido el deseo que tuvimos muchos al presentar ese tipo de proyectos. Y quisiera al final agregar que aquí están, por ejemplo, los 220 centros de reclusión que existen en la Unión Europea, donde existen 30.000 migrantes que están recluidos. Don Wilber, y le robo una pregunta final.